Organizaciones como UNICEF, ACNUR, Save the Children o Médicos Sin Fronteras despliegan su labor humanitaria a lo largo y ancho del planeta. Su presencia en países en desarrollo, zonas de conflicto y campamentos de refugiados supone una oportunidad para las poblaciones objeto de sus proyectos. Varias de esas acciones se han plasmado en una película rodada en Bolivia, Angola, Marruecos y Argelia. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Después del parón navideño volvemos a tomar las riendas del análisis de esos temas de actualidad que nos invitan a la reflexión. En esta ocasión hablaremos de la labor, a veces callada, de las distintas organizaciones que prestan ayuda humanitaria en el mundo. Y lo haremos a través del trabajo realizado por el director de cine castellano y leonés, Roberto Lozano. Bienvenido. Muchas gracias. Hablaremos de esos dibujos de luz. También está con nosotros Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de UNICEF, y Cristina Jauset, experta en Médicos Sin Fronteras en enfermedades tropicales desatendidas. Gracias a las dos, Blanca y Cristina, por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Bueno, quizás la primera pregunta, porque veremos esa película después de esta tertulia. ¿Cómo surgió, Roberto, precisamente este documental hecho a trozos, porque en realidad son 4 historias diferentes y además basadas en esos objetivos de la Agenda 2030? ¿Cómo surgió? Bueno, quizá el primer momento donde yo decidí hacer esto inconscientemente fue en un rodaje anterior en Kenia, en Nairobi, en los slums, que son como las grandes favelas de Brasil o las villas miserias de Argentina. En inglés se llaman slums a esas grandes barriadas de miseria donde se hacinan miles de personas. En este caso en Nairobi eran aproximadamente en el año 2004 900.000 personas, ¿no? Entonces, en ese rodaje yo sufrí un impacto emocional enorme al ver una ciudad en la que las personas trataban de sobrevivir día a día. O sea, en África, en muchos lugares, los africanos piensan en sobrevivir hoy y mañana veremos a ver lo que ocurre, ¿no? Y allí quizá decidí, inconscientemente digo, hacer una película que hablase sobre los objetivos del milenio, ¿no? Los objetivos del milenio. Y los años posteriores fueron un poco de la preproducción para trabajar con las diferentes agencias de Naciones Unidas, con las ONGs como... Claro, esa era un poco la pregunta, es decir, no puedes contar esa realidad sin contar precisamente con las organizaciones que están sobre el terreno y que conocen esa realidad, ¿no? Como Médicos Sin Fronteras, como UNICEF y evidentemente Save the Children y ACNUR, que es con la gente que has trabajado, ¿verdad? Sí, fue una labor como tú decías antes, de construcción en pequeños bloques, ¿no? De desarrollo de la idea de la película en pequeños bloques, y fue como se fueron uniendo al proyecto casi de una forma emocional. Primero Médicos Sin Fronteras, después UNICEF, es decir, todos querían participar de alguna manera u otra en diferentes temáticas, ¿no? Y nuestro objetivo era mostrar enfermedades olvidadas o situaciones como, por ejemplo, con UNICEF, donde había lugares en África donde el SIDA no se había extendido, por la propia guerra de Angola, en este caso, ¿no? Entonces, fueron años muy intensos, ¿no? Hasta llegar a lograr la producción para poder hacer el rodaje, y duros, ¿no? Porque también hay que invitar a mucha gente, ¿no? Es que, claro, no hemos hablado que la temática es infecciones a través de parásitos, VIH, SIDA, los menores no acompañados y la situación de los refugiados en el Sáhara. No son temas menores. Pero bueno, me has dejado un poco la pregunta ahí, votando para las dos, para Cristina y para Blanca. ¿Cómo, con el trabajo ingente que estáis haciendo, tuvisteis la visión de participar en una película, en un documental? ¿Qué pretendíais? ¿Por qué os sumáis a este proyecto? Bueno, nosotros en Médicos Sin Fronteras tenemos parte de la labor de hacer portavocía y abogacía de todos estos casos de las voces que no se escuchan, ¿no? Y que son los olvidados de los olvidados. Entonces, parte de nuestra labor no es solo la ayuda humanitaria, sino también dar a conocer lo que hacéis, esta realidad. Blanca. Pues un poco en la misma línea, ¿no? Nosotros
Yo creo que todas las organizaciones, ¿no? Cuando nos surge una oportunidad así ¿no? de dar voz a las personas, en nuestro caso a los niños y las niñas, a los que tenemos que representar, esto muy entre comillas porque se representan muy bien solos y solas, pero que siempre es una oportunidad buenísima pues contar con un cineasta que quiere contar este tipo de historias, que a veces lo que nos cuesta es encontrar esos espacios y esas formas de que cada vez más gente conozca, pues en nuestro caso, cuál es la situación de la infancia en lugares diferentes a donde nosotros vivimos, qué retos tienen, qué dificultades. Y bueno, pues eso creo que también es importante para generar esa conciencia y ese mundo global. Y en este caso, pues el marco que planteaba Roberto de lo que eran entonces los objetivos del milenio, que luego derivaron en los de desarrollo sostenible, pues también ha sido siempre una agenda de trabajo para UNICEF. De todas maneras, con una sociedad en la que estamos tan sobreinformada, ¿hemos dejado de lado un poco esta parte más humanitaria, más social? ¿O también está ahora mismo en la pomada informativa, dijéramoslo así? Yo, desde mi punto de vista, también hay, bueno, por algo se llaman enfermedades desatendidas y olvidadas, ¿no? Cuando esta semana le decía a mis compañeros y a mi familia, voy a hacer una entrevista sobre el Chagas. ¿El Chagas? ¿Qué es eso? ¿Qué? Yo, claro. Bueno, claro, es verdad que ¿por qué los españoles? hemos tenido todos que aprender un poco, porque en cuanto a este tipo de enfermedades conocíamos el dengue, conocíamos la malaria, pero el Chagas, ¿qué es? ¿Qué es el Chagas? Bueno, y además estaba en aquel momento, Roberto, casi focalizado en un país que era Bolivia. ¿Cuál es la realidad 15 años después, Cristina? Claro. Bueno, la realidad del terreno es que no solo está en Bolivia, es uno de los países más afectados, pero hay 20 países afectados en América Latina. Entonces, en Bolivia se han mejorado mucho las cosas, han ido mejorando desde el 2010, pero todavía hay trabajo que hacer, y ya no solo en los países en los que es endémico, sino que sabemos que al final con la migración, los países que no tenemos endemicidad de enfermedades como el Chaga, tenemos que estar atentos, ¿no? Por ejemplo, en España hay migrantes de origen boliviano que por ejemplo, para los donantes de sangre, pues ahora es una práctica rutinaria que se analice siempre que esa sangre del donante está libre de enfermedad de Chagas para que no se le transmita a otro paciente. Porque, ¿qué es la enfermedad de Chagas? ¿Qué efectos, qué consecuencias tiene en esta población? Pues mira, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que se transmite por una chinche y entonces cuando te pica te transmite un parásito y el parásito, la enfermedad tiene una fase aguda y la fase aguda puede ser muy leve, un catarro, un poco de fiebre, un poco de malestar, pero puedes ni enterarte de que has estado ahí. El parásito se te queda en el cuerpo, se queda, como decimos, latente, no da ningún síntoma hasta pasados entre 5 y 20 años, en los que ya tienes, la enfermedad se cronifica y te ha dado problemas del corazón y problemas del tubo digestivo. Y hay gente, en los casos más extremos, que de repente alguien se murió y nunca ha sabido que ha tenido enfermedad de Chagas ni que se ha muerto por Chagas. Y el resto de su familia, pues que vivían en las mismas casas, el mismo factor de riesgo, pues toda la misma familia infectados por Chagas. Entonces te puede dar desde una muerte súbita, pero y gente muy joven, porque claro, si a ti te ha picado con 5 o 10 años, pues dentro de 10 años, ¿cuántos tienes? Claro. 15, 20. Hay niñas, incluso a situaciones más dramáticas, hay niñas que necesitan un trasplante cardíaco, que estamos hablando en estas situaciones que ya es difícil acudir al centro de salud y que te den un tratamiento, pues imagínate acceder a un trasplante cardíaco. O sea, es algo impensable. Desconocimiento de Chagas, y cuando hemos visto la película de Roberto y decimos, pero niños con VIH, parece que tampoco teníamos en la cabeza que hubiera niños que pudieran estar afectados en países como Angola, ¿verdad, Blanca? Sí, de hecho, en cuanto al VIH hubo un momento en el que realmente el tema de los niños era muy desconocido y no estaban disponibles tratamientos pediátricos. O sea, existían, pero era muy difícil conseguirlos. Y eso fue un poco, o sea, parte del trabajo de UNICEF, y que afortunadamente ha llevado a que la situación esté muchísimo mejor en ese sentido, pasaba por poner el foco en los niños y niñas y entender que el tratamiento es diferente que con los adultos, y luego también muchísimo trabajo en frenar la transmisión madre-hijo, porque muchos de los casos de SIDA pediátrico venían de mamás que eran seropositivas y que durante el embarazo, y es fácil de prevenir, o sea, si la mamá está en tratamiento esa transmisión se corta, pero esto no ocurría, y esto ha sido parte de los programas pues, que han permitido mejorar
y reducir esas tasas. Y luego el enfoque de UNICEF, aparte de la parte médica, también iba mucho por la parte social, porque esto ya se nos ha olvidado, pero había mucho estigma con el tema del SIDA, ¿no? Entonces había mucho rechazo a niños que tenían SIDA, y luego también muchos niños y niñas en Angola, en Suazilandia, en Malawi, en otros países, sobre todo de la zona sur de África, la zona más meridional, que se quedaron huérfanos, porque hubo una generación que tuvo una incidencia muy, muy alta y muchísimos niños y niñas se quedaron huérfanos, y con todo lo que significa, además, pues en entornos como los que vemos en el documental, pues ya de pobreza y de mucha dificultad para acceder a un sistema de salud y a una atención sanitaria adecuada. ¿Hay una sensibilidad especial para abordar estos temas con menores, con niños, Roberto? ¿Cómo se exponen, cómo los muestras y qué delicadeza hay que tener para contar esas historias, ¿no? Yo lo que creo es que te tienes que acercar a ellos como si fuese un ser humano al que hay que cuidar, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta, evidentemente, bueno, hoy con el tema de la protección de datos todo es mucho más complejo, ¿no? Ya. En aquel momento, yo recuerdo además, un poco las directrices de UNICEF era que había que tratarles con muchísimo respeto, ¿no? Y nunca violar vamos a decir, la propia sensibilidad del niño, ¿no? Que no se notase que estamos instrumentalizando a ese niño o utilizando a ese niño, ¿no? Claro. Yo, vamos, reconocer que era complejo, ¿no? O sea, un poco porque hay un mandato de UNICEF, ¿no? Que cuando se trabaja con ellos, pues hay una forma de rodar con gran delicadeza, ¿no? Pero, bueno, al final es un poco cuestión de tener, o sea, la cabeza en su sitio, ¿no? Y saber que, evidentemente, para mostrar una realidad tienes que rodar a un niño, ¿no? Pero no tienes que utilizarlo, usarlo, ¿no? Como algo simplemente para mostrar algo que tú quieras tocar la sensibilidad de un espectador, ¿no? De todas maneras, quizás nuestra propia sensibilidad nos haga estar mucho más receptivos ante casos de menores. No sé si lo veis así. Es decir, al final ver a un niño sufrir en esas circunstancias, siempre ese mensaje llega mucho más rápido. No sé si es la condición humana. Tiene que ser, no lo sé. Yo recuerdo, por ejemplo, en el rodaje de Mensajero del Sur, que es el capítulo dedicado al VIH en Angola, que el equipo estábamos muy tocados. O sea, Pau Gasol realmente estaba muy afectado por lo que estaba viendo en los hospitales de Luanda, ¿no? De la capital donde... Bueno, no hemos mencionado precisamente... Bueno, Pau Gasol es embajador de UNICEF, lleva muchos años, pero sí que contaste con él para el rodaje de esta película y de alguna otra cara conocida, que no sé si fue difícil contar con ellos. Entiendo que de la misma manera que contaste con las organizaciones casi de forma inmediata, ellos tampoco pusieron ninguna pega. Luis del Olmo, bueno, estaba... Realmente... En el momento que les poníamos el proyecto encima de la mesa, se sumaban, ¿no? O sea, Gasol desde el primer momento quiso ir a Angola, ¿no? Además aprovechando justo un parón de la NBA, en el que fue el año además en el que a él le fichó los Lakers. Sí. Que cuando rodamos no estaba todavía en los Lakers. Entonces, el niño protagonista llevaba una camiseta de los Lakers. Entonces, para nosotros era como... Esto es una señal. Y luego, pues a Pau justo al mes siguiente le ficharon los Lakers, ¿no? Javier Reverte igual. Javier Reverte para mí era un referente literario porque yo he leído prácticamente toda su obra y para mí era, pues imagínate, no sé, presentarle, te lo comentaba antes, ¿no? Yo le envié el guión con... Bueno, pues con muchísimo temor a ver qué me respondía, ¿no? Se respeta. Y solo me cambió una palabra, ¿no? Entonces, sí. Eso para mí fue realmente, bueno, pues un espaldarazo al tema. Luego el rodaje del Sáhara fue muy duro porque tuvimos varios días de viento y en el desierto el viento, pues, te para cualquier rodaje, ¿no? Pero Reverte, yo aprendí muchísimo con él, muchísimo, bueno, con todos, ¿no? Pero con Javier especialmente, porque, bueno, tenía mucha sensibilidad hacia la problemática del pueblo saharaui, ¿no? Y había estado varias veces y, bueno, había escrito muchas cosas sobre ellos, ¿no?
Da la sensación de que no han pasado 15 años, porque bueno, las problemáticas son muy similares, incluso algunas se han acentuado especialmente. Es verdad que en el caso de las infecciones, de esas enfermedades, hemos tenido hace 4 días un ejemplo que fue el COVID, que nos hizo ponernos alertas a todos y ver que no está tan lejos. Imagino que habéis evolucionado también, seguís teniendo en cuenta el Chagas y todas las demás infecciones, pero claro, tenéis que estar atentos a todo esto, ¿no? A las nuevas también. A las ¿verdad? nuevas. Efectivamente, nosotros tenemos proyectos en muchos países, en distintos contextos, en Médicos Sin Fronteras, y bueno, en cada uno de ellos te tienes un poco que adaptar. Siempre tenemos especial prevalencia por las enfermedades desatendidas. Tenemos a lo mejor un proyecto de la enfermedad del sueño en la República Centroafricana, en Sudán también tenemos un proyecto de leishmania, en India, en Bangladesh, también hemos tratado en el pasado con casos de lepra, que es una de las enfermedades también desatendidas de la piel, que es igual de estigmatizante, ¿no? Hablamos del VIH, enfermedades que ya no solo la enfermedad, sino el estigma, la deformación que deja, es supervisual. Entonces, bueno, pues todas las enfermedades desatendidas siempre son súper importantes a tratar, y luego todas las de potencial epidémico, porque dices el COVID hace 2 años, pero la epidemia de Mpox, que también se declaró, ¿no? hace poquitos meses. Y sí, parece que estamos expuestos ahora mismo a cosas que no reconocemos. En Hemos alerta. hablado de la gripe aviar, que digo, si eso solo es en animales, en aves, no, ahora ya las personas también la podemos padecer. Es decir, ahora estamos en un contexto de tantas alertas en este sentido que nos hace olvidar otras cosas que, claro, Blanca, las enfermedades las abordáis, pero ahora mismo los conflictos bélicos es la batalla, me imagino, de UNICEF, ¿no? De proteger a esos niños que están en contextos de guerra, ¿no? Sí, además es que al final todo está relacionado y la salud y el acceso a la salud es un derecho fundamental, y cuando hay un conflicto, ese derecho, como muchos otros, pues se interrumpe y se pone todo muy difícil, porque además hay cosas en las que no siempre nos paramos a pensar, pero cuando hay un conflicto se destruyen la poca o mucha estructura de salud que hubiese se destruye, los profesionales pueden ser heridos o muertos o tienen que huir. Entonces, de pronto nos encontramos con que los niños y niñas no tienen vacunas. Entonces, o sea, lo que puede ser un conflicto también significa muchísima más desprotección para los niños y niñas ante las enfermedades, ante la falta de agua. O sea, en situaciones de conflicto nosotros tenemos análisis de que mueren más niños por diarrea, porque consumen agua contaminada, las aguas, ¿no? que por los ataques. Los niños tampoco pierden la escuela, la educación. O sea, quiero decir que al final, evidentemente, y los conflictos son algo que rompe totalmente la vida de los niños. Lo estamos viendo ahora en Gaza, lo estamos viendo en Ucrania, y no lo estamos viendo, pero también está pasando en Sudán o en Haití o en República Centroafricana, ¿no? Entonces, claro, desde UNICEF nosotros estamos presentes en todos los países y trabajamos por los derechos de la infancia en todos los países, pero claro que donde ponemos de alguna manera el foco es en todos aquellos lugares donde hay conflictos, y que además esos conflictos, que eso también se refleja un poco en el documental, luego dejan una huella y cuesta muchos años el recuperar los sistemas, como pues en Angola, tras muchísimos años de guerra civil, pues al final eso hace que la salud, la educación, los sistemas sociales estén debilitados o destruidos, y haya que construir todo eso para proteger a los niños. Porque ¿cuál es el caso que os ha llamado más la atención, que os ha impactado? Porque claro, al final estamos hablando, pero vosotras habéis estado en el terreno, tú en aquel momento también. Además has, Roberto, trabajado mucho estas cuestiones sociales en muchos ámbitos. No sé si tenéis ya la piel curtida o os siguen afectando esos ejemplos, casos que os encontráis en esos territorios. No sé, podéis interrumpiros, podéis entrar en conversación todos, como queráis. O sea, cuando ruedas una película como esta, evidentemente te suceden muchas cosas, ¿no? Y ves muchas cosas. Y yo tengo imágenes de secuencias que a lo mejor incluso no aparecen en la película finalmente, de gente realmente con situaciones extremas, casos extremos en una guerra o en República Centroafricana, por ejemplo. Ahora me está viendo a la cabeza una familia cruzando un río en República Centroafricana, en Batangafo, ¿no? Donde
la insalubridad de la propia agua propiciaba que esas familias eran propensas a contraer la enfermedad del sueño, ¿no? La trypanosomiasis humana, que produce la muerte en muchos casos y que Médicos Sin Fronteras en el hospital de Batangafo lucha para paliar esa situación, ¿no? Entonces, esa imagen de esa familia cruzando ese río, los niños pequeños portando en su cabeza la leña para esa noche, a mí me impacta, ¿no? O en una guerra ver los hospitales de campaña, ¿no? Donde los niños están amputados por minas o por disparos de un francotirador. Recuerdo, por ejemplo, en Afganistán, un hospital de campaña que atendían a heridos de minas, ¿no? Donde prácticamente, bueno, pues todos tenían alguna amputación. Y había un chaval, ¿no?, que estaba sufriendo pues convulsiones porque no había medicamentos para... Morfinas, no había morfina. claro, para que le calmase el dolor. Entonces, esos son impactos emocionales que recibes a lo largo y ancho del mundo, ¿no?, de donde vas rodando. Y siempre, fíjate, Roberto, que siempre hablamos desde los medios de comunicación, específicamente del sector audiovisual, que tenemos que ver muchas cosas, pero que parece que nos protegemos con el visor. Es decir, como lo ves a través del visor, parece que te distancia y te protege. Sin embargo, vosotras no. Ese visor no existe. Entonces, es verdad que es muy duro. Emocionalmente, ¿cómo gestionáis estas situaciones? Yo creo que uno emocionalmente se va medio adaptando y se protege. Yo me acuerdo la primera vez que estuve en Congo, estábamos pasando la pediatría, falleció un niño, pues tu primer instinto, corre, trae el carro de paradas, vamos a reanimar. Allí no se movió nadie. Nadie. Me miraron y me dijeron, pues ha fallecido. Y yo, ¿cómo que no? O sea, no me puedes estar diciendo esto sin estar corriendo a intentar salvar esto. Entonces, me acuerdo que unos meses después llegó también una chica por primera vez y me dice, pues estaba muy afectada y me decía, es que no sabes lo que ha pasado, ha habido hoy un niño que ha fallecido en la pediatría y nadie se ha movido. Y yo, hace 3 meses estuve igual, digo, acabas adaptándote a la realidad, te adaptas, que te toca vivir. Porque, claro, te vas a mover a que si no hay adrenalina, si no hay carro de paradas, si no hay, o sea, ¿entiendes? Porque al final actúan así, tienes que comprenderlo todo en su global, ¿no? Porque desde tu visión, pues fatal hecho, pero cuando estás allí dices, bueno, claro, ¿qué otra opción me quedaba, no? ¿O por qué de todas maneras, tenéis que tener una estructura amplísima porque no creo que seáis capaces de dejar ni un pequeño terreno donde haya un niño sufriendo, donde no podáis llegar. Esa es una cierta frustración, me imagino, Blanca. No sé cómo lo lleváis. No, esa es una gran frustración. Pero creo que forma parte de asumir que al final, o sea, por mucho que seamos una organización como UNICEF y que tengamos equipos y presencia en todas partes, tenemos limitaciones también. Y pues una de las grandes impotencias es saber que hay niños ahí a los que no estás pudiendo llegar y no estás pudiendo atender. Incluso, por ejemplo, que hablábamos antes en situaciones de conflicto, hay sitios donde no podemos llegar. Y eso es una parte del trabajo también de las organizaciones y de UNICEF, el intentar negociar incluso con los grupos armados, ¿no? Trabajamos en Afganistán o en RCA o en cualquier otro lugar. En Haití, por ejemplo, ahora mismo hay una situación que es totalmente desconocida y que hay una violencia además muy desestructurada, muy de pandillas, digamos. Y hay zonas donde no podemos entrar y no sabemos cómo están los niños ahí, ¿no? Y entonces eso pues es muy frustrante, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hay que seguir intentándolo y hay que seguir cada día y hay que encontrar la manera, ¿no? Me acuerdo, hace muy poquito estábamos en Senegal en un taller un poco de coordinación y hablaban de la situación en Níger, ¿no? Pero luego también estos lugares donde es que está pasando todo a la vez. O sea, hay una crisis de desnutrición gravísima, hay inundaciones y hay sequías alternándose, que también, bueno, el tema del cambio climático pues está afectando muchísimo y hay conflictos, y hay grupos armados que están operando en la región. Entonces, es como cómo hacemos para llegar, ¿no? O sea, y tenemos equipos allí, pero por ejemplo había casos de que queríamos hacer una campaña de vacunación y no había manera de meter las vacunas porque el gobierno nos daba permiso por un lado. Claro, la frontera de no sé dónde estaba cerrada, pero en la zona norte no se podía entrar porque había grupos armados. Entonces, es también una parte del trabajo de las organizaciones el encontrar la manera, el negociar, en hablar con unos y con otros, y para eso, claro, es importantísimo el
estar allí, tener equipos allí de gente local, el conocer cómo funcionan las redes, el moverte a nivel formal y a nivel informal. Y bueno, pues al final pues, se consiguió meter esas vacunas y se consiguió hacer esa campaña. Pero sí es verdad que no es fácil, ¿no? Sí, pensamos que, bueno, llevando el cartel de prensa o de ONG, se os abren las puertas, se nos abren las puertas y llegamos, y no es así. Yo, fíjate, a lo largo de los años he visto que, primero, que a pesar de que vivimos en un mundo supuestamente súper informatizado y hay noticias y hay análisis y hay mucha prensa en todos los lados, sin embargo, hay muchas zonas del mundo que están a oscuras completamente. Y en concreto, y especialmente, África. O sea, no hay ahora mismo en África una atención mediática, ni periodistas, ni reporteros, ni cineastas que estén contando lo que está ocurriendo en ese continente, ¿no? Estamos a oscuras, informativamente hablando, de los conflictos bélicos, como decías, en Sudán, en Níger, en República Centroafricana, que primero no interesan a nadie en esta parte del mundo, y como no interesan, evidentemente no hay quien vaya a contarlo. Y eso, en estos 15 años, por ejemplo, que ha pasado desde Dibujos de Luz, se ha incrementado, ¿no? O sea, el desconocimiento de lo que ocurre en muchas zonas del mundo es mayor, paradójicamente, ahora que hace 15 años. Bueno, mientras, si no llega la información es un problema, pero si llega falseada, porque claro, ahora mismo puede llegar por redes sociales o por cualquier vía mensajes erráticos, falsos. Eso también es un problema. Lo hablaba con Blanca esta mañana por teléfono, ¿verdad? Hay veces que parece que las ONGs ahora resulta que tienen problemas de empatía con la sociedad. La verdad es que los bulos, estos que ahora se llevan tanto, también están haciendo mucho daño. ¿Cómo enfrentáis esta situación? Me imagino que a trabajar y ajenos a estas críticas, ¿no? Bueno, yo diría que ajenos tampoco, porque creo que es importante identificar qué mensajes están trasladándose y tratar de poner en las redes y poner en los medios y llegar a la gente con otro tipo de mensajes, por ofrecer poner un poquito de luz, ¿no? Como en el sentido que decía Roberto, en estas otras situaciones y en el trabajo que se hace desde las ONGs, pero también, o sea, yo creo que lo importante no es que hablemos de las organizaciones, sino que hablemos de las personas y los niños y las niñas y de cómo están y de qué necesitan. Y es verdad que hay una parte de los mensajes que hay ahora que, o sea, por una parte, y hablo de ahora de España, ¿no? Pues yo creo que sigue siendo un país muy solidario, pero hay una parte ahora mismo de mensajes de lo mío y lo demás no me importa, ¿no? Yeah. Entonces, sí que creo que es importante, tanto desde los medios de comunicación, desde la cultura y desde las organizaciones, que tratemos de abrir el mundo, ¿no? O sea, de abrir la vista a estas son otras realidades. Esto es como lo pasa a esta niña en Etiopía o este niño en Guatemala, ¿no? Y que eso, de alguna manera, encontremos la manera de que sea interesante y de generar esa empatía de que hay muchas situaciones que son muy diferentes, pero hay otras que no lo son tanto. Y hay otras preocupaciones y hay miedos y hay deseos que son comunes, ¿no? Entonces, también creo que desde las organizaciones tratamos de contar un poco estas historias de una manera que pues eso, que nos podamos sentir y más identificados y entenderlo y abrir un poco esa mirada y contrarrestar ciertos mensajes que nos llevan pues a ver solamente lo que está determinado muy, muy cercano o a determinados mensajes que nos están marcando, ¿no? Y también nos pasa a veces pues, con la población, bueno, en el terreno, cuando vivimos día a día. ¿La población local? La población local. Nosotros, por ejemplo, me acuerdo en la época de COVID, claro, veníamos de Europa, la mayoría, ¿no? La ONG en general, trabajamos todos personal internacional y tenían como mucho miedo de, bueno, primero que no traigan el virus y luego hacíamos una campaña de vacunación por aquel entonces de sarampión, porque había un brote de sarampión. Y me acuerdo, hubo un pueblo que ninguno vino a la campaña de vacunación porque, según el rumor, la rumorología era que nosotros estábamos vacunándoles experimentalmente de la vacuna de COVID. Y claro, nosotros era como, pero nada más lejos de mi cabeza, por favor, o sea, que como hay un brote de sarampión. De India, que se fue el run de aquel momento, ¿verdad? No había aún la vacuna, sí, pero claro, para... Entonces también hay, no solo, bueno... La desinformación es universal. Eso sí, eso es común, ¿no? En todos los ámbitos, sí. Sí. Entonces, y luego también
Pues depende de la zona y ideologías quizás y tendencias, pero ahora mismo pues la África del Este, ¿no? Ahora con ONGs de blancos que dicen, ¿no? Como occidentales, no están muy abiertos a trabajar y a dejarnos negociar, ¿no? El tema de Níger, vacunas, también lo hemos sufrido. Y sin embargo hay otras zonas que son mucho más accesibles. Siempre ha habido pues bueno, zonas donde tienes más problemas por de dónde vienes o por quién eres. Y sin embargo, también puedo decir que en América Latina nosotros hemos tenido un proyecto en El Salvador, que tú llegas donde el gobierno no puede llegar, pero tú, como si eres externo y estás fuera de este problema, tú puedes poner un sistema de ambulancias aquí o en México, tú puedes gestionar este hospital, pero el gobierno no. Hemos tenido como otros accesos, y que es verdad que hay zonas que nos resulta mucho más fácil con un buen trabajo de negociación con actores locales, ¿no? ¿Y qué relación hay con la sociedad, es decir, con la gente del terreno? Porque imagino que es más fácil eso de no les des peces, enséñales a pescar. Es decir, me imagino que UNICEF lo tenga más fácil para formar a gente en las tareas que lleváis a cabo. La vuestra creo que no. ¿O enseñáis a médicos también para...? Todo el día. Sí, claro. Nosotros, bueno, casi siempre apoyamos y trabajamos conjunto con el Ministerio en las estructuras, porque piensa que idealmente tienes que hacer algo sostenible, ¿no? Tú no vas a estar allí para siempre, y la idea es que la población local, si tú tienes enfermeros bien formados, médicos bien formados, si tienen que seguir un programa de cirugía, si el tratamiento de desnutrición, pues cómo se sigue. Entonces, por ejemplo, con el tema del Chagas, claro, cuando salió el nuevo test, pues cómo se hace, cuál es el tratamiento. Entonces, es ideal, pues es lo que abogamos por trabajar conjunto con el Ministerio para formar al personal que vive allí, que se va a quedar allí, que es de allí y que son en parte los beneficiados también. ¿En UNICEF es lo mismo? Bueno, o sea, es diferente porque la estructura es diferente y porque tenemos equipos estables en los países y la mayor parte de nuestro personal es personal local, pero luego sí que hay premisas que son de todos, que es trabajar siempre en lo más posible en colaboración. En nuestro caso es más de mandato, porque somos una agencia de Naciones Unidas, con los gobiernos, porque lo que queremos es que haya una buena educación para los niños, que haya un buen sistema de salud, que haya un buen sistema de protección social, y eso lo tiene que apropiar y lo tiene que liderar el gobierno. Y luego hay veces que hay gobiernos con los que es muy difícil trabajar, pero trabajamos con los talibanes, o sea, trabajamos con Guinea Ecuatorial. No voy a entrar en más detalles, pero trabajamos con gobiernos muy difíciles. De alto nivel, casi más de las que estamos viviendo ahora en la política occidental. Y aparte trabajamos no solo con los gobiernos, porque en RCA, por ejemplo, estamos hablando con el gobierno, pero también estamos hablando con los grupos armados que controlan otras zonas, o en Yemen, o en los países. Pero luego trabajamos también mano a mano con asociaciones de la sociedad civil, o sea, asociaciones locales, que pueden ser asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos. Y luego, bueno, en muchos de los proyectos también se genera ese tejido social, esas, pues no sé, comités de gestión de los sistemas de agua, por ejemplo, o comités de protección de la infancia, que son al final gente de las propias comunidades, que un poco en la línea que decía Cris, al final hacen suyos los mensajes, los trabajos y las tareas, y están dando continuidad al trabajo que lanzamos o que empujamos desde las organizaciones comunitarias. Supongo que cuando has asentado todos tus equipos en esos 4 territorios para sacar adelante Dibujos de Luz, pues eso sería un acontecimiento para esas poblaciones. ¿Cuesta marcharse? Porque estuviste más o menos un mes y medio grabando. Sí. Un mes y medio en 2 años aproximadamente, ¿no? O sea, Lo digo por el apego, porque al final es verdad que bueno, adquieres cierto apego con el entorno en el que te estás... y con la gente con la que convives. Por ejemplo, yo recuerdo mucho la gente del Bus Chagas, de la gente de Médicos Sin Fronteras que trabajaba ahí, ¿no? Hospitalarios. Claro, que además, o sea, lo que ocurre es que formas una pequeña familia durante un tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú acabas el rodaje, lógicamente tienes un vacío, ¿no?, emocional muy grande, porque esas personas has convivido con ellas durante mucho tiempo tratando de visibilizar, en este caso, una enfermedad olvidada, ¿no? O, por ejemplo, en los campamentos saharauis, que sabes que esa gente en aquel entonces llevaban 40 años en el desierto, viviendo en pequeñas tiendas, en medio del desierto de piedra, ¿no?
y que aún hoy en día siguen ahí, ¿no? Es decir, son, digamos, personas que luego te van visitando por las noches, ¿no? O sea, y te preguntas, ¿qué será de esta persona que conocí en aquel rodaje, ¿no? O sea, evidentemente es imposible mantener a lo largo de los años el contacto con tanta gente. Con ¿no? tanta gente porque es imposible, ¿no? Pero en tu interior siempre llevas los momentos, las situaciones, los abrazos, los lloros. O sea, un rodaje es muy intenso, ¿no? Y un rodaje de estas características, de una película que trata de visibilizar diferentes dramas y conflictos olvidados, aún más, ¿no? Permitidme un parón, vamos a irnos a publicidad, una publicidad muy cortita, unos minutos, y volvemos con Espacio Abierto para hablar de esos dibujos de luz de Roberto Lozano, y con Cristina y Blanca, pues evidentemente de todas esas tareas, todos esos trabajos, labores que están desarrollando a lo largo y ancho del mundo. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto. Este primer capítulo después del parón navideño aborda pues 4 realidades muy distintas de dramas humanitarios que están enmarcados en esos objetivos del milenio y que muy bien plasmó hace casi 15 años Roberto Lozano en ese documental. Estamos hablando con Médicos Sin Fronteras, con Cristina, Blanca de UNICEF, de esas realidades que, bueno, que aunque sean de hace 15 años, están muy presentes. Hemos hablado del chasga, del VIH, pero no hemos abordado tanto las realidades que plasmaba ese documental y que están hoy en día en todos los informativos, que son los campamentos de refugiados y, sobre todo, los menores no acompañados. Siguen llegando y esa realidad la tenéis ahora mismo ambas muy presente. ¿Cómo es vuestra labor? No sé si estáis incidiendo en esta cuestión desde Médicos Sin Fronteras o desde UNICEF, o vuestra labor es de otra manera. No lo sé si lo tenéis muy en cuenta ahora mismo en vuestras organizaciones. Sí, nosotros, o sea, desde UNICEF, obviamente, dentro de lo que es la infancia, pues, y vinculado con lo que hablábamos antes de los conflictos, pues uno de las consecuencias más graves es que pues tenemos casi o más de 50 millones de niños y niñas en el mundo que han tenido que abandonar sus hogares, la mayoría de los casos por violencia o por conflictos. Y entonces, claro, desde UNICEF, y esos niños están en una situación de altísima vulnerabilidad. Se ve en el reportaje, no vamos a hacer spoiler, pero se ven situaciones muy duras por las que pasan niños y niñas en las rutas migratorias. Y desde UNICEF sí que estamos intentando hacer trabajo de prevención, porque cuando... O sea, hay situaciones que son, hay una guerra, te bombardean tu casa o te vienen a machetazos y queman tu aldea, y es que no hay otra. Pero igual hay otras situaciones que tienen más que ver con la desesperanza y la falta de oportunidades, ¿no? Pues lo vemos mucho en el tema de Centroamérica, por ejemplo, con toda la violencia de las maras y todo lo que eso genera alrededor, ¿no? Entonces, desde UNICEF trabajamos un poco en todo lo que sería como el trayecto, ¿no? Desde el por qué se van esas personas y esos niños y niñas, y en los casos en que es posible intentar generar alternativas, pues como en Centroamérica, pues programas de trabajo con los jóvenes, de proyecto de vida, de educación y de oportunidades. Y luego, cuando ya hay movimientos de población, pues el estar allí y, bueno, comentaba antes Cris, de adaptarnos a esos movimientos, porque claro, son muchas veces movimientos de muchas personas que van cambiando y hay que estar allí y hay que montar puntos móviles para darles agua, para darles atención psicológica, para darles información sobre qué derechos tienen esos niños y esas familias. En nuestro caso, por ejemplo, eso se vio mucho en el caso de la guerra de Ucrania. Establecimos una cosa que llamamos puntos azules, donde había incluso pues, lugares donde las mamás podían dar de mamar a los niños, a los espacios protectores, ¿no? Dentro de una situación tremendamente difícil, pues que las familias, los niños, las niñas puedan encontrar un espacio con cierta paz. Y luego desde UNICEF ponemos especial atención en aquellos niños y niñas que viajan solos o no acompañados,
porque claro, tienen necesidades especiales y están en un riesgo muy alto de ser víctimas de trata, que lo vemos en el documental, y de sufrir muchísimas formas de violencia y situaciones que realmente, o sea, iba a decir ningún niño, ninguna persona debería vivir, ¿no? Nosotros desde Médicos Sin Fronteras también trabajamos mucho con la ruta de migrantes de Latinoamérica. Tenemos proyecto pues desde el Darién en México y la verdad es que sí, hay que adaptarse. Los llamados espaldas mojadas, me ha venido a mí esto no es, ¿no? Espaldas mojadas. No, son los de México, ¿no? Estados Unidos. México, Estados Unidos, bueno. Sí, Es más la zona de Panamá. Eso es, desde abajo. Entonces, bueno, incluso en Honduras, Colombia, Venezuela. Entonces, toda esta ruta de migrantes es súper compleja y, por ejemplo, volviendo a la enfermedad del Chagas, en los sitios en los que la enfermedad es endémica, que más o menos el sistema nacional tiene el test, vale, pero estas personas que pueden estar afectos desde la infancia ya pasan una ruta migratoria que pasan a un país donde no es endémico, que nadie piensa en esto. Y luego el tratamiento, por ejemplo, si nosotros vienen a una de nuestras consultas y les pudiéramos hacer el test, el tratamiento es de una duración de casi 2 meses. ¿Tú cómo le vas a dar un tratamiento de 2 meses a una persona que más o menos le tienes que dar revisión cada semana, 2 semanas? Claro, ¿no? Es una persona con unas necesidades totalmente distintas que a nivel médico, incluso consultas de salud mental, porque violaciones, o sea, vemos muchos casos de abuso que son un desastre. ¿Qué tratamiento y qué cuidado le puedes hacer a esa persona en un ratito corto? Porque encima es que están, y sabes que al final su vida depende de eso, que su salud para ellos es lo último, o sea, que no, que se quieren subir al tren, que no se van a quedar aquí más rato. Entonces tienes que adaptar todo lo que tú puedes ofrecerle y le informas, mira, en la próxima parada aquí tienes otro punto, si te pasa algo yo llamo, yo aviso de que vas, continúas esto, pero es un reto súper difícil en esta ruta de migrantes intentar, dentro de la situación horrible, paliar un poco los problemas de salud. Y como decía Blanca, al final es verdad que sobre todo los menores son objeto de esas redes de mafias, de tratas, que precisamente has plasmado muy bien, ¿no? En aquel momento, imagínate, yo no sé si ahora se habrá multiplicado por 1000, ¿no? Se habrá multiplicado por 1000, lo hablábamos antes precisamente. Yo estoy rodando, bueno, acabo de terminar una película sobre la migración entre Estados Unidos y entre México y Estados Unidos. O sea, todo el corredor americano, ¿no? Y lo que he visto es que, primero, la situación de los menores no acompañados es muchísimo más vulnerable que hace 15 años, sobre todo en esta ruta, ¿no? La ruta de México hacia Estados Unidos, donde ya son objeto de instrumentalización por parte de los narcotraficantes, del crimen organizado, de la propia policía de migración mexicana y estadounidense, y como bien decías, incluso son muchísimo más vulnerables, lógicamente, que un adulto, ¿no? Porque un niño está la inocencia, está el desconocimiento y tal, ¿no? ¿Les empujan los padres o ellos tienen iniciativa? Es que me sorprende que críos tan pequeños puedan asumir esa aventura, ya lo llamo aventura por ser muchas veces, condescendiente. Realmente, por ejemplo, en Venezuela la situación es tan delicada y tan complicada, ¿no? Que yo me he encontrado en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, en Texas, niños que decían, es que nos hemos tenido que venir porque básicamente lo que tenemos para comer en Venezuela es arroz, ¿no? Y entonces eso les empuja, lógicamente, a buscar el sueño americano, a buscar lo que haríamos cualquiera, porque no nos olvidemos que todos, absolutamente todos los seres humanos, somos hijos de migrantes, de alguien que un día, alguno de nuestros antepasados, decidió abandonar su lugar de confort en busca de un lugar mejor porque tenían enfermedades atrás o tenían fieras que presionaban a su familia o conflictos de otras tribus, ¿no? Todos, absolutamente todos, somos hijos de migrantes, ¿no? Me parece que todos los conflictos que estamos abordando en esta tertulia se han politizado, en cierta forma. No sé si es fácil trabajar con estas cuestiones donde trasciende casi la connotación humanitaria o esa violación de derechos humanos y pasa al área política. Es decir, ya es una moneda de cambio, ya es un argumento de lanzarse unos a otros. Ahí ya entonces ya se pierden las razones. Supongo que es difícil trabajar en ese contexto, ¿no? Bueno, lo que requiere ese contexto es
como repetir mucho, ¿no? Insistir mucho en eso o sea, en lo que es como está debajo de todo esto, ¿no? Es mucho más importante que cualquier ideología, y es algo que yo creo que nos tenemos que recordar porque lo estamos cuestionando, que son, o sea, la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de la Infancia, que está ratificada por prácticamente todos los países del mundo. O sea, hay un marco que nos hemos dado, en el cual nos hemos comprometido todos a respetar los derechos humanos, ¿no? Y luego está, por ejemplo, todo el tema del el derecho internacional humanitario. Pero es verdad que eso se está cuestionando y que además hay esa polarización y esa utilización de todo lo que es la acción humanitaria. Entonces, nosotros, o sea, al final es un poco machacar un poco, ¿no?, con el mensaje de no estamos hablando de una cosa o de otra, estamos hablando de niños, de niñas, de vidas humanas y de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, para nosotros es que es efectivamente como un mantra, ¿no? Es que cualquier niño, cualquier niña tiene derecho a estar protegido, esté donde esté. Y no es un migrante, es un niño o es una niña. Y eso, ellos tienen el derecho y nosotros, los adultos, la sociedad, tenemos la obligación de garantizar ese derecho. Entonces, es un poco ahí donde, digamos, pues machacamos y luego, pues eso, trabajando pues lo que hablábamos antes del transmitir las historias, que a veces los números o tal se nos pierden. Estamos hablando de un niño con un nombre, con una edad, con una historia muchas veces muy difícil y que, o sea, eso entendemos que a la mayor parte de nosotros, si lo ponemos en esos términos, es que no se nos ocurre decir cómo no le vamos a dar una oportunidad a esta niña o a este niño, ¿no? Pues se nos está acabando el tiempo. No sé si queréis hacer una última pasada a modo de conclusión, pero si no ya... no sé si no se nos queda algo, Cristina, en el tintero. Bueno, yo repito con las enfermedades desatendidas que es crucial que se siga garantizando el acceso a toda la población, a las poblaciones rurales y desatendidas principalmente, y que continúen las investigaciones para hacer un tratamiento que sea más fácil, más tolerable, más corto. El tratamiento del Chagas hace 40 años que se inventó y no ha habido ninguna actualización, ningún estudio, y no hay ni dinero ni foco suficiente para esto. Entonces, pues bueno, Chagas y todas las enfermedades desatendidas tendrían que seguir siendo una prioridad. Blanca. Bueno, yo, ampliando un poco lo que comenta Cris, a partir de las enfermedades desatendidas, que no dejemos a ningún niño y a ninguna niña olvidada. Y en este sentido, pues también agradeceros el espacio y agradecerle a Roberto y a otras personas concienciadas como él, porque al final este tipo de documentales o de películas pues hacen que llegue a más gente pues el cómo viven otras personas, y en nuestro caso pues eso, la importancia de no olvidarnos de que hay otros niños, hay otras niñas que no tienen las mismas oportunidades que los nuestros, y que bueno, pues es importante no dejar de verlos y no dejar de estar ahí para ellos. Roberto, ese es tu marca, esa parte social, esa sensibilidad que incluso te ha hecho ganar ese premio, el Barack Europeo, el año pasado. ¿Cuándo veremos tu nuevo trabajo? Así ya para cerrar ya el círculo. Bueno, pues espero, es un trabajo sobre la migración, como comentaba, ¿no? Que se llama Wayland, se titula Wayland, el que acabo prácticamente de terminar, y espero que podamos verlo este año. Y podamos remover conciencias, que es a lo que tenemos que estar. Y quería, antes de terminar, agradecer a Radio Televisión Castellón, a las 7, la oportunidad de poder visionar Dibujos de Luz, ¿no?, que es el estreno en televisión. Ahora mismo. Pues gracias, como siempre, Cristina. Blanca, gracias por acompañarnos, Roberto. Gracias. Y a ustedes, pues eso, emplazarles a un nuevo espacio abierto, que será en cuestión de una semana. El próximo viernes nos encontramos con un nuevo asunto de interés, seguro. Ahora les dejo con Dibujos de Luz. Hasta entonces.